GIBIF España y su modelo de publicación y de validación de datos. Básicamente vamos a ver qué pasa desde el momento en el que un usuario o una institución se pone en contacto con nosotros hasta que esos datos se ven en los portales de GIBIF. Entonces, bueno, lo normal es que una institución se pone en contacto con nosotros con el interés de compartir los datos que tiene. Y esa institución puede tener una base de datos de uso propio que es muy diferente a la que utiliza otra institución. Entonces lo que vamos a pedir es que esos datos estén adaptados a un estándar que utilizamos nosotros. Al final lo que quiere esa institución es que sus datos se vean en el portal internacional de esta manera. Aquí por ejemplo he cogido el caso de Antos. Entonces lo que quiere es que se vean así en el portal. Aquí vemos el ejemplo de los datos de este proyecto con una descripción. Esto que vemos aquí en pantalla serían los metadatos que ha rellenado el usuario, un mapa con los puntos de los especímenes georreferenciados que ha compartido, etcétera. Y también, al mismo tiempo, esos datos son los que tenemos en el portal internacional y estos son los que tenemos en nuestro portal nacional, que este es nuestro portal propio. Y aquí pues tenemos lo mismo, todos los especímenes, todos los ejemplares, y en el mapa pues vemos en concreto los especímenes que tienen unas coordenadas geográficas asociadas. Y luego por otro lado, cada espécimen tiene toda su información que podemos ver y que podemos descargar. Vale, pero hasta llegar aquí pues hay un poco de trabajo. Y ahora sí que enlazo con la presentación y voy a ir también un poco saltando a internet, espero no marearos. Espero no marearos más. Bueno, esto era simplemente para mostraros pues cómo se ven los datos, ¿no? Este es el portal de GIBIF, el internacional, este es el portal nacional. He ido directamente a un ejemplo para ahorrar tiempo porque veo que vamos un poco pegados con el programa. Pero bueno, simplemente he llegado aquí haciendo una búsqueda concreta sobre una institución que a mí me interesaba mostraros. Esta institución llega y como os digo, pues tiene una base de datos que está en un formato que puede ser el que sea, y para que nosotros lo podamos publicar es necesario que esté adaptado a un estándar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sus campos se ajusten a unos campos que nosotros le pedimos y que también tenga una serie tenga una serie de vocabularios, unas normas y unas convenciones. Y desde hace un par de años utilizamos una plataforma que es el IPT, que ya la ha introducido Paco, que es lo que nos va a servir de pasarela para compartir estos datos en el portal internacional. Entonces, desde esta plataforma, si tú te conectas como un usuario que está registrado, tienes acceso a tu recurso, que en este caso son todos porque soy la administradora, y puedes tanto cargar esos registros que ya están adaptados a un estándar, como rellenar los metadatos. Entonces los metadatos ya estamos hablando sobre conceptos que hemos ido tratando. Entonces los metadatos son datos descriptivos de ese juego de datos que estoy compartiendo, es decir, los registros en sí son muy importantes, pero también lo es la documentación que lleva asociada. Entonces en esta plataforma lo que tenemos es una serie de formularios agrupados por temáticas que la persona que quiere compartir datos pues tiene que ir rellenando. Tenemos unos metadatos básicos con el título del proyecto, de la base de datos o de la colección que quiere compartir, una descripción, personal de contacto asociado, datos geográficos, cobertura geográfica, cobertura taxonómica, cobertura temporal, etcétera. Entonces toda esta información pues no es obligatorio rellenar todo, pero esa base de datos va a ser más rica pues cuanto más completa esté. Y este IPT, además de permitirnos cargar los datos y cargar los metadatos, también nos da la posibilidad de generar un borrador de lo que llamamos un data paper, que un data paper es un artículo de datos, es decir, es una publicación científica al uso, pero en lugar de tener la base de utilizar unos datos, analizarlos y darnos resultados, lo que pone en valor es el hecho de que existan los datos como tal. Entonces puede ser un data paper que se refiere a una colección que está en un museo
y en ese data paper pues básicamente se reflejan los metadatos que nosotros hemos rellenado, la descripción de esa colección, el personal que está trabajando en ella, la cobertura taxonómica que está recogiendo ese museo, ese centro, etcétera. Y ahora, volviendo otra vez a los estándares, en concreto nosotros utilizamos el estándar Darwin Core Archive, que es el con el que trabaja el IPT y es el que va a leer luego tanto el portal nacional como el portal internacional. Entonces ya se han contado cosas y no quiero volver a repetirlas, pero voy a un concepto muy general que es lo que contiene este Darwin Core Archive. Darwin Core Archive es esto, es un archivo que se comparte en formato zip y que lo que contiene son mínimo 3 elementos. Tiene un archivo que es de tipo texto, que contiene la información, o sea, que contiene los especímenes o las observaciones, son todos esos registros. Luego tiene un archivo de tipo XML que contiene los metadatos de la colección, todos esos datos descriptivos que acabamos de ver, y luego tiene otro archivo que tiene extensión XML que lo que tiene es una información estructural, simplemente nos dice en la tabla tienes este campo y luego este, para que nos entendamos. Entonces, este archivo de texto, como digo, es mínimo 1 porque es el que contiene la información básica de los especímenes y que es mucha de la que hemos estado viendo a lo largo del taller, datos de localidad, datos taxonómicos, coordenadas, etcétera. Pero luego podemos añadir otros archivos que pueden ser información complementaria sobre los datos que compartimos en el otro. A este, digamos, básico lo llamamos el core y los otros son extensiones. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con colecciones de germoplasma, pues la información básica la puedo guardar en este core, pero luego en concreto las colecciones de germoplasma pueden tener unas particularidades que no estén recogidas dentro de ese core. Entonces se crea una extensión con unos campos específicos que usan este tipo de colecciones y que me permite complementar la información que estoy compartiendo, ¿no? Entonces estas extensiones siguen en desarrollo, hay una página donde podéis verlas y ver los distintos términos. Hasta ahora nosotros, proveedores que han contactado con nosotros, han utilizado de momento solamente la de una extensión de medidas, que son pues que tú asocias a un ejemplar distintas medidas, pues por ejemplo si son aves, medida del ala, medida de la cola, tamaño de tal o peso, etcétera. Una cosilla, lo Sí. del data paper ese es lo automático, ¿no? Sí y no, bueno, a ver. Sí, realmente. No, es que me he metido y está por aquí, lo he puesto en Google Academy. Sí, o sea, el data paper, a ver, te lo hace automático. No, Tú no, tienes, tú rellenas todos los metadatos hasta donde puedas, lo más completo posible, y hay una opción que te genera directamente un borrador. Bueno, de hecho, lo podemos ver en la práctica. A ver, yo tengo, por ejemplo, aquí el proyecto de flora micológica ibérica, por ejemplo, y vamos a ver si lo encuentro. Bueno, sobre esto, vale. Entonces, cuando yo, digamos, que doy por finalizado el haber metido los metadatos y los datos y está todo súper bien y súper bonito, ya genero el Darwin Core Archive final, que es lo que puedo compartir, y a partir de ahí también puedo generar el borrador del data paper, que es esto de aquí, RTF. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto me crea un documento de Word que coge toda esa información de los metadatos y me lo pone en formato borrador, que ahora vamos a ver cómo queda. Que está casi todo hecho, es que ya solamente hay que poner el nombre de la revista, básicamente. Entonces, esto lo ha generado automáticamente, ¿eh? Son el título que yo le he puesto, el nombre que le he puesto a mi base de datos, los autores, el contacto, corresponding author, el cómo citar, o sea, todo esto es información que yo he rellenado antes en esos formularios, o sea que te lo va a hacer hasta el punto en el que tú hayas rellenado la información. El abstract es la descripción básica, palabras clave, etcétera. Entonces, ahora bien, esto te genera una información, o sea, un borrador básico que tiene un poco la estructura que tú puedes enviar a la revista, pero luego, obviamente, cada revista te va a pedir unas especificaciones o te van a pedir que complementes la información pues, con gráficas o con imágenes, ilustraciones. Pero claro, el data paper en concreto es un tipo de artículo muy específico en el que sí que tienes unos requerimientos como que
cites a la base de datos que estás, sobre la que estás escribiendo, digas en qué formato lo has publicado, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que es una herramienta que está utilizando bastante gente y sí que se están publicando data paperbase desde aquí. Bueno, y que no solamente se refieren a colecciones de historia natural, es decir, hay algún data paper que sí se refiere pues eso, a los ejemplares que están almacenados en un museo y sí que hace un desglose pues, de los grupos taxonómicos y entra un poco más en eso. Y luego hay otras organizaciones que están tirando más pues, por trabajos individuales y hacen, por ejemplo, un data paper acerca de unos muestreos de aves, otros hacen un data paper acerca de unos muestreos de, no sé, de plantas. Y no tienen por qué ofrecer resultados de esos análisis, sino decir, tenemos estos datos que los hemos recogido en este contexto y también es un artículo. Pero vamos, que te lo hace casi todo, casi todo. Es una maravilla. Y bueno, esto es sobre el estándar, esto no sé si, bueno, más o menos ha quedado claro. Entonces, estos serían un poco los pasos por los que pasamos hasta llegar a tener los datos en el portal. Primero, si nos encontramos con una base de datos que no está adaptada al estándar, pues tenemos que adaptarla al estándar Darwin Core. Luego tenemos que hacer una validación y un chequeo de esos datos que nos han llegado para comprobar qué calidad tiene, si son aptos y en qué medida se puede mejorar esa calidad. Luego los ponemos en el IPT cuando consideramos que están correctos. Y finalmente se registran en el portal internacional y luego de aquí pasan al portal nacional. Viendo esto un poco más en detalle sobre la adaptación al estándar Darwin Core, pues puede complicarse muchísimo o nada dependiendo de cómo sea la base de datos original. Pueden venir bases de datos muy sencillas con muy poquitos campos y en la que la correspondencia entre esa base de datos y el estándar sea muy sencilla, o pueden venir bases de datos muy complejas que tengan muchas tablas, que tengan muchas relaciones. Entonces, esto tiene que hacerlo el usuario, pero nosotros en la medida de lo posible pues intentamos facilitarle el trabajo y la parte que podamos hacerla nosotros pues la podemos adelantar. Aquí tenemos estas cositas apuntadas, Herbarzorbar y HZL, que son unas aplicaciones que hemos desarrollado desde aquí. Entonces, si los datos nos los pasan directamente, o sea, han sido fichados en estas aplicaciones, pues de forma directa se puede generar una tabla que ya está adaptada al estándar o casi adaptada. Es muy, muy sencillo continuar con el proceso de validación. Pero claro, si utilizamos otro software, digamos que ese trabajo es manual. O sea, nos toca estudiar qué campos tiene y ver con un poco más de calma qué correspondencia hay entre esos campos. Entonces, en este caso, pues eso, bueno, si tenemos una tabla adaptada a un estándar, directamente lo pasamos a una de nuestras aplicaciones de la que luego vamos a hablar y facilísimo. Y aquí, como decimos, es una adaptación personalizada. En cualquiera de estos casos, el objetivo final es generar un archivo Darwin Core Archive. Ahora bien, cuando tenemos este archivo creado o bien en alguna de las fases previas, tenemos que hacer un proceso de validación y chequeo. Que esto consiste, como digo, en detectar errores, pues primero para ver cómo de válidos son esos datos y segundo, pues también para notificárselo a la persona que los está compartiendo. Nosotros hacemos varios tipos de validaciones. Por un lado, utilizamos Darwin Test, que es una aplicación que hemos desarrollado desde aquí y que lo que hace es realizar una serie de chequeos automáticos para detectar posibles errores. Entonces, siempre decimos que son posibles porque, claro, él tiene una serie de consultas automáticas que te lanza errores, pero igual no tienen por qué serlos. Puede, por ejemplo, considerar que una coordenada es errónea porque no tiene decimales, pero igual tú ves tus datos y consideras que esa coordenada está bien, no porque sea un error, sino porque tiene esa precisión o porque no tienes más información. Permite corregirlos y además elimina unos caracteres ASCII anómalos, que son caracteres extraños que se meten dentro de la base de datos y que luego puede dificultar que se indexen correctamente los datos en el portal. Y aparte nos calcula un ICA, que el ICA son las siglas para un índice de calidad aparente.
que luego os cuento un poco. Y bueno, otro tipo de validación que hacemos es pasarlo por una plataforma que se llama Darwin Core Archive Validator, que hace una validación estructural. Digamos que esta primera validación es una validación sobre el contenido y esta es una validación estructural. Nos va a decir si ese archivo que contiene datos y metadatos está bien construido o si le pasa alguna cosa rara. Y esto nos lo dice porque si lo metemos en el IPT y tiene alguna cosa que no encaja, pues en el momento de publicar nos va a dar problemas. Sobre esto es para comentaros el ICA, que el ICA, bueno, es un índice de calidad, llamamos aparente, porque es un índice que calcula teniendo en cuenta los resultados de esas validaciones. Entonces es aparente porque es que estos errores que nos han detectado son posibles errores. Entonces, por sí solo, este índice no tiene ningún valor. Es decir, si yo digo que mi colección tiene un ICA de 0,5, así de manera aislada, pues no me está diciendo nada. Pero tiene valor cuando yo comparo ese índice con mis valoraciones previas o posteriores. Es decir, si yo comparto mis datos y voy actualizando cada cierto tiempo, voy viendo cómo va cambiando este ICA y así puedo ver en qué medida estoy mejorando la calidad de mis datos. No para cada registro, es para el juego de datos completo. O sea, este índice de calidad aparente se calcula teniendo en cuenta un componente taxonómico, género, especie, los autores, etcétera, un componente geográfico y un componente temporal. Bueno, es que como esta aplicación la vamos a ver mañana, tampoco os quiero meter mucha información en la cabeza, pero lo que hace es que valora cada una de estas tres cosas y al final nos da un valor. Entonces, ese valor es el resultado de la validación. Entonces, como resultado de la validación, nosotros sabremos qué registros él ha considerado que tiene errores y podemos verlos, identificarlos en nuestra base de datos original y corregirlos, que es también el objetivo de la aplicación, no solamente detectar los errores y decirle a alguien, oye, que te has equivocado, sino que vaya a la base de datos original, lo corrija para que en sucesivas exportaciones pues tengan los datos correctos. Pero este índice es un índice global para todo el conjunto de datos. Entonces, bueno, esta gráfica es una gráfica que nosotros tenemos a nivel interno, no es una cosa que sea pública, en la que vamos almacenando para una colección cómo va variando ese índice de calidad aparente. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que pasemos los datos por Darwin Test y los pasemos por Darwin Core Archive y que digamos, no, es que esto no funciona. Entonces, en este momento ya pues el proveedor de datos empieza a odiarnos porque le estamos pidiendo que por favor que revise estos datos. Y en ese caso, pues lo ideal sería que exista una feedback entre los dos y yo diga, mira, tienes estos errores o tienes estos posibles errores, revisa por favor, si son errores de verdad, corrígelo y en la medida de lo posible, pásanos la base de datos corregida. Pero el usuario es el que tiene la última palabra y tú le puedes decir, mira, es que tengo 1000 registros que tienen las coordenadas fuera de la provincia que me estás diciendo, pero igual él no tiene personal para revisar estas coordenadas, no tienen tiempo, tienen prisa por publicar, entonces él es quien decide, o sea, la institución es quien decide si se publica o no. Pero bueno, nosotros notificamos este tipo de errores o de posibles errores, insisto, y siempre informamos. Una vez que consideramos que todo está correcto, pues ya podríamos cargar los datos en el conjunto de los registros en el IPT o el paquete entero, y con esto ya directamente podríamos registrar. Y veríamos los datos en el portal internacional y más tarde en el portal nacional. De esto, lo más pesado es la parte de adaptación a un estándar y la parte de corrección de errores cuando se encuentran, claro. Que estos errores no solamente deben corregirse en los datos que están compartiendo, sino, insisto, siempre en la base de datos original, porque si no, en las sucesivas exportaciones que yo haga, pues me va a volver a provocar el error, me va a tocar trabajar 2 veces o 3 o las veces que corrija. Entonces, cuando vosotros consultáis datos de GBIF, que a veces, bueno, me decía Rosa, es que a veces los datos de localidad, en vez de estar desglosados, los meten todos en un campo. Pues lo normal es que nosotros
esto lo notifiquemos, pero luego siempre es el usuario que decide qué hacemos con esos datos, porque nosotros no podemos tocar nada. Sí. Sí, nosotros de entrada le pasamos el estándar que está desglosado. Hombre, yo, bueno, no sé qué tipo de datos te has bajado, pero por lo menos nosotros, todas las colecciones que recibimos, sí que les pedimos que, o sea, sí que la información está desglosada, por lo menos a nivel de país, provincia, y en localidad es verdad que suele entrar el municipio, que es lo que te contaba antes, que igual ponen el municipio y luego meten la descripción de la localidad, pero mínimo viene así de desglosado, y si no, pues hacemos lo posible porque esté desglosado, claro, porque luego es mucho más útil a la hora de hacer búsquedas. A mí no se me ocurre buscar el país igual en un campo de localidad. Y bueno, también aunque no esté aquí como uno de los puntos de validación y chequeo, también hacemos una validación visual, es decir, vemos los datos, vemos si somos capaces de detectar alguna incoherencia, pues por ejemplo de semántica, ¿no? Que hayas metido en el campo de país la información sobre la especie, o sea, siempre miramos ese tipo de cosas que igual pueden pasarse por alto por un programa informático, pero que claro, tampoco se puede mirar todos los registros uno a uno. Y así de fácil es compartir datos en el portal. No, bueno, puede sonar complicado, pero la realidad es que muchas veces nosotros hacemos bastante de la parte de la adaptación, nosotros validamos y chequeamos, aunque siempre recomendamos que lo haga el usuario, porque es quien va a ser más consciente de los errores y el que va a tener capacidad para decidir si realmente lo son o no. Y vamos, lo llevamos todo el camino de la mano, es muy fácil. Compartir datos.